Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de esta última unidad, que es integración definida, aplicaciones de la integral en definitiva. Hoy nos metemos con algunas propiedades que verifica el proceso de integración definida y un teorema importante que es el teorema del valor medio para integrales. Propiedades de la integración definida. Bueno, son propiedades sencillas que no vamos a demostrar, pero son fáciles de interpretar como para darle un sentido geométrico, aunque sea. La integración definida verifica las siguientes propiedades. La primera dice que la integral definida entre un valor y el mismo valor de una función es siempre cero. Y esto tiene sentido si lo interpretan en el contexto del origen de una integral definida, que es el área bajo la curva. Porque si yo estoy integrando entre un valor de x y el mismo valor de x, bueno, eso no genera un intervalo sobre el eje x porque es un punto. Y entonces no se genera un área bajo la curva. Y por lo tanto, bueno, ese área aplastada, digamos, corresponde a 0 unidades cuadradas. Si le quieren dar un sentido, así se lo puede interpretar. La segunda propiedad dice que la integral definida entre a y b de una función es opuesta, por eso lo del menos, a la integral definida entre b y a de la misma función. Es decir, si cambiamos el orden de los límites de integración, el resultado de la integral va a cambiar de signo. Alguno acá se pregunta quizás cómo es esto de dar vuelta al orden si un intervalo se puede escribir de una sola forma. Si yo estoy integrando sobre el intervalo que va de 1 a 5, bueno, tiene que ir el 1 abajo y el 5 arriba. Bueno, esa interpretación que le damos a una integral definida en el contexto o dándole el sentido del área bajo la curva no es obligatoria. Una integral puede resolverse sin ningún problema aplicando la regla de Barrow, aunque el número o el valor de x más grande esté abajo y el más chico arriba. Sencillamente el resultado de esa integral no va a tener sentido geométrico como el área bajo una curva, porque no estaríamos entendiendo a los límites de integración como extremos de un intervalo, por lo menos no de una forma directa. ¿Sí? Entonces, insisto con lo que dije en la clase pasada, no todas las integrales definidas están asociadas a un problema de área bajo la curva. De hecho, hay integrales definidas, que ya estuvo trabajando lo habrá visto, que dan resultados negativos, y eso jamás podría corresponderse a un área. Tercer propiedad, la integral entre a y b de una función f de x se puede escribir como la suma de dos integrales. Por un lado, la integral entre a y un valor nuevo c, más la integral entre ese valor c y b. Y esto también es fácil de entenderlo si lo visualizamos dentro del contexto de nuestro problema del área. Si tuviéramos una función con su gráfica y un área bajo la gráfica entre dos valores a y b, entonces el área de esta región que estoy rayando, bueno, estaría representada en su totalidad, digamos, por esta integral. Eso ya lo sabemos. Lo que dice esta propiedad es que yo puedo agarrar y partir este área en dos partes, que no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, podría partir por acá, determinando así un valor c interior al intervalo, y expresar el área total como la suma de dos áreas. Por un lado, el área de esta parte de la izquierda, que estaría representada por esta integral, más el área de esta parte de la derecha, que estaría representada por esta otra integral. O sea, el área total se puede escribir como la suma de estas dos áreas parciales. Lo curioso es que esta propiedad funciona incluso si este valor c está fuera del intervalo AB. Si yo este valor c lo pongo en cualquier otro lugar, por acá o por acá, la propiedad funciona igual, aunque ya no tendría este sentido geométrico de particionar el área, ¿no? Pero la propiedad funciona. Bien. Uso de estas propiedades en algún ejemplito. Bueno, una aplicación bastante concreta de esta última propiedad vista es que nos permite la integración definida sobre una función por tramos. Por ejemplo, si tuviéramos esta función por tramos,
que cambia de ecuación en x igual 1. Si quisiéramos calcular la integral entre 0 y 3 de esta función, observamos que la ecuación de f cambia al pasar por x igual 1. Entonces, como yo no puedo en una integral pedirle a la ecuación que cambie de golpe, porque al momento de calcular la primitiva, bueno, calculo una primitiva, usando la propiedad 3, puedo decir que esta integral entre 0 y 3, que es la que quiero calcular de esta función, la puedo descomponer como suma de la integral entre 0 y 1 de la función, más la integral entre 1 y 3. ¿Por qué hago esta partición? Porque así me garantizo que el integrando no cambia en el intervalo de integración. Para la integral que va de 0 a 1, la ecuación que corresponde es íntegramente esta, y para el intervalo que va de 1 a 3, o la integral que se calcula entre 1 y 3, la ecuación que corresponde es íntegramente esta. Bueno, ahora procedemos a la resolución entonces. Colocamos como f de x en cada una de las integrales la que corresponde, nos queda esta suma de dos integrales y ahora hay que resolverlas por separado y después sumar los resultados. Vamos con la primera. Y aprovecho para introducir acá una cuestión de notación que no tuve tiempo de introducir en la clase pasada. Bueno, tenemos la integral de 0 a 1 de 3x al cuadrado. Lo primero que habría que hacer es encontrar una primitiva de 3x al cuadrado. O sea que habría que resolver la integral indefinida de 3x al cuadrado diferencial x. Bueno, si saben derivar, que yo creo que ya saben, verán que esto es inmediato y es x al cubo más c. Si aplican propiedades van a llegar a lo mismo, pero bueno, en este caso lo armé sencillito. Entonces lo que tenemos en este segundo paso, que es la novedad, antes de aplicar concretamente la regla de Barrow, es una primitiva cualquiera de esta familia de primitivas que yo encontré acá, en particular me tomé, como siempre, cuando la constante vale 0, colocada entre corchetes y con este 0 y 1 a la derecha, que significa que esta función la vamos a especializar entre 0 y 1, que significa justamente lo que viene después, hacer los reemplazos que nos indica la regla de Barrow. Es una forma, digamos, de, en una integral definida, hacer aparecer en algún momento la función primitiva que vamos a utilizar, antes de efectivamente hacer los reemplazos y las cuentas. Entonces, de ahora en más van a ver que en varias integrales voy a agregar este paso acá en el medio, sobre todo cuando la integral no sea tan trivial como ejemplos que estuve dando anteriormente. Bueno, las cuentas son muy sencillas y el resultado de esta integral entonces es 1. Vamos con la segunda. La integral entre 1 y 3 de 2 más x a la menos 1 diferencial x. Bueno, no está resuelto acá paso a paso, pero la integral de 2 saben que es 2x, y la integral de x a la menos 1 es logaritmo natural del módulo de x, con lo cual ahí tenemos esa primitiva entre corchetes, con el 1 y el 3 a la derecha, indicando que esta función va a ser especializada entre 1 y 3. Acá tenemos la función especializada en 3 menos la función especializada en 1, según lo que dice la regla de Barrow. Y el resultado entonces de esta integral parcial, que es este que tenemos ahí. 4 más el logaritmo natural de 3. Muy bien. De esta forma entonces, la integral original que yo quería calcular va a ser la suma de los resultados de estas dos integrales, por eso las pongo así entre paréntesis, y juntando el 1 con el 4 llegamos al resultado final, que es 5 más logaritmo natural de 3. ¿Bien? Muy bien, teorema del valor medio. Segundo bloque de este encuentro. Nos encontramos nuevamente con este teorema, porque, pero esta vez aplicado a integrales, porque ya lo vimos, un teorema homónimo, o sea, con el mismo nombre para funciones continuas y para funciones derivables. Bueno, acá está la tercera versión para funciones integrables. Y vamos a hacer un poco al revés de lo habitual. Vamos a construir la idea del teorema a partir de su interpretación geométrica. A mí me gusta hacer las cosas al revés porque en general quedan más claras. Supongamos que tenemos una función f de x no negativa en el intervalo AB, y por ende la misma define una región bajo su gráfica, hasta el eje x por supuesto, entre x igual a y x igual b, como muestra el siguiente esquema. Esquema típico
de integrales definidas, ¿no? Muy similar al primer esquema de la primera clase. El área sombreada ya sabemos que está representada por justamente la integral definida entre a y b de f de x diferencial x. Esto ya no es nuevo. Pensemos en un rectángulo cuya base fuera el segmento AB y con una altura tal que tenga la misma área que la región sombreada. O sea, voy a levantar una columna cuya base es el intervalo completo desde A hasta B, hasta una altura tal que el área total de ese rectángulo sea igual al área total sombreada en azul. Fíjense acá que, digamos, este excedente que tenemos por acá y por acá compensa este faltante que tenemos por acá. Por eso tiene sentido pensar que el área de ambas figuras es la misma. Bueno, la pregunta es, ¿cuál debería ser la altura de este o de ese rectángulo? O sea, está bien, ¿cuánto tengo que elevarlo? ¿O cómo calcular hasta dónde tengo que levantarlo para que haya coincidencia en las áreas? Bueno, lo que vemos es que la altura va a estar dada por un valor f de c para cierto c perteneciente al intervalo AB. O sea, la altura de este rectángulo yo la puedo asociar a un valor sobre el eje y correspondiente a un determinado valor sobre el eje x que pertenece al intervalo de integración. Como el área de un rectángulo es base por altura, y en este caso coincide con el área bajo la gráfica de f de x, nos queda la siguiente expresión. La integral entre a y b de f de x diferencial x, que eso representa el área azul, es igual a base por altura del rectángulo, donde la base es b menos a, que b menos a representa toda esta extensión, y la altura es f de c, que representa toda esta extensión. Y esta expresión que entonces acabamos de generar, justamente es un poco la tesis del teorema que vamos a enunciar a continuación y se conoce como el teorema de valor medio. Sea f de x una función continua en un intervalo AB, condición fundamental que sea continua, si no el teorema no se puede aplicar. Entonces existe al menos un valor c perteneciente a este intervalo AB, para el cual se verifica que la integral entre a y b de esta función f de x va a ser igual a b menos a por f de c. Este valor f de c es al que se lo conoce como el valor medio de la función en el intervalo AB. Y corresponde a, y acá hay dos interpretaciones, la que vimos recién, que es la altura del rectángulo descrito en la interpretación gráfica anterior, y otra que es incluso más interesante, es el promedio de los valores que toma la función f de x en el intervalo AB. O sea, este teorema nos permite calcular el promedio de los infinitos valores que toma una función dentro de un intervalo. Y esto es útil, digo, porque el concepto aritmético de promedio, ustedes cuando quieren promediar tres notas de los tres parciales, lo que hacen es sumar las tres y dividen por 3, ¿no? Cuando la cantidad de elementos a promediar es finita, se calcula el promedio de esa forma aritmética, sumando esos elementos y dividiendo por la cantidad de elementos. Ahora, cuando yo quiero promediar una cantidad infinita de valores, bueno, ese mecanismo ya no funciona, porque no puedo yo sumar infinitas cosas. En este caso, lo que yo estoy queriendo es promediar los infinitos valores que toma una función en un intervalo. ¿Por qué son infinitos? Sí, porque hay infinitos valores de x en un intervalo. Entonces no tendría forma aritmética de calcular ese promedio. Este teorema de alguna manera cubre ese espacio y permite calcular el valor promedio de una función en un intervalo. Y es a lo que denominamos como f de c. Vamos a un ejemplo. Vamos a hallar el valor medio de la función f de x igual x por coseno de x en el intervalo que va de 0 a pi. Bueno, el valor medio sabemos que es el valor f de c, que verifica que la integral entre 0 y pi de esta función, x coseno de x, es igual a pi menos 0 por f de c. O sea, mi incógnita, o lo que yo quiero averiguar es esto, que es el valor medio.
Pero para poder despejar eso, primero tengo que resolver esta integral. O sea, tengo que transformar este miembro en un número. Después va a ser fácil. Así que resolvemos la integral para luego despejar f de c. Vamos a empezar por la integral indefinida, ya que en este caso no es trivial como en los ejemplos anteriores. Digamos, en los ejemplos anteriores yo les ponía dentro de la integral definida funciones a las cuales encontrar una primitiva se hacía casi a ojo. Pero ahora ya no, porque integrar esto requiere aplicar integración por partes. Entonces ya deja de ser trivial y hay que escribirlo. Así que vamos a escribir como cálculo auxiliar, digamos, la integral indefinida. Y la vamos a resolver. Tomo u a x, así que diferencial u es diferencial x. Tomamos diferencial b a coseno de x diferencial x, con lo cual b será seno de x. Aplicamos la fórmula de integración por partes. Llegamos entonces a esto. Resolvemos la integral que nos quedó a la derecha, que es inmediata. Y así encontramos entonces el resultado de esta integral indefinida. Y vamos a tomar una primitiva cualquiera, en particular con c igual 0, para poder continuar con la integral definida que yo quiero resolver. Tomo una primitiva cualquiera y tenemos entonces que la integral entre 0 y pi de x coseno de x diferencial x va a ser esta primitiva, x seno de x más coseno de x, especializada entre 0 y pi con la notación que ya expliqué. Bueno, reemplazamos por pi, reemplazamos por 0, hacemos la resta, hacemos las cuentas, y esto da menos 2. O sea, el resultado de esta integral es menos 2. De esta forma, tenemos que la integral entre 0 y pi de x coseno de x es igual a pi menos 0 por f de c. Esto es lo que planteamos a través del teorema del valor medio. Pero esta integral me dio menos 2. Entonces lo que hago es despejar f de c. Paso pi dividiendo y encuentro entonces que f de c, o sea, el valor medio de esta función, es menos 2 sobre pi. Es decir, en los infinitos valores que toma esta función, x coseno de x, en el intervalo que va desde 0 hasta pi, al promediar esos infinitos valores, obtenemos este resultado, menos 2 sobre pi. Bueno, cerramos acá entonces con esta clase y la semana que viene seguiremos con más aplicaciones de la integración definida. Saludos.